Continuamos nuestra meditación sobre el Espíritu Santo, octavo artículo del credo en el Catecismo Mayor de San Pío X. En la pregunta 139 dice: ¿cuándo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? El Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Jesucristo y 10 días después de su ascensión. La palabra pente significa 5, Pentecostés 50 días después de la ascensión, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles que hacían un retiro de 9 días, podemos decir, de 10 días. Los apóstoles estaban reunidos en cenáculo en compañía de la Virgen María y de otros discípulos. Perseveraban en oración, esperando, como había dicho el Señor Jesús, esperando el Espíritu Santo prometido por el mismo Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos? ¿Qué efectos produjo en ellos? Pregunta 141. El Espíritu Santo confirmó en la fe a los apóstoles, los llenó de luz, de fortaleza, de caridad y de la abundancia de todos sus dones. Los confirmó en la fe, los hizo infalibles. Ya los apóstoles no podían equivocarse. ¿Por qué? Porque eran los embajadores de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo vino a enseñarles la plenitud de la verdad para comunicarla a la gente. Los llenó de luz, de fortaleza, de caridad, de abnegación, de amor de Dios y de amor hacia el prójimo. Me debo, dice San Pablo, a los ignorantes y a los sabios. Ay de mí si no predico el Evangelio de Cristo, es decir, si no llevo el mensaje de Cristo para iluminar las inteligencias y purificar los corazones. Iluminar las inteligencias por la sana doctrina predicada y purificar las almas mediante los santos sacramentos. Hay otra pregunta muy hermosa, dice: ¿fue el Espíritu Santo enviado para solo los apóstoles? El Espíritu Santo fue enviado para toda la iglesia y para todos los fieles, todas las almas fieles que lo reciben en el bautismo, en la confirmación, en los santos sacramentos. Pregunta 143. ¿Qué obra el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo, como el alma en el cuerpo, vivifica con su gracia y dones a la iglesia, establece en ella el reinado de la verdad y del amor, la asiste para que lleve con seguridad a sus hijos por el camino del cielo. Que hermanos, como el alma vivifica el cuerpo, por eso este espíritu inmortal que es nuestra alma se llama alma, porque anima el cuerpo. Y de la misma manera el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Un día un pastor protestante me decía: padre, lo que me gusta en la católica es la unión. Ustedes son más de 1.300 millones de católicos, son unidos, una sola iglesia, un papa, obispo, sacerdote, pero mismo credo, misma fe. Nosotros los protestantes, fragmentados, divididos, y pensando en lo que decía este pobre señor, pues sí, tiene razón. Ellos están divididos, fragmentados, porque no tienen Espíritu Santo. Y cuando en la iglesia hay herejías, cismas, gente rebelde que rechaza la autoridad y rechaza la fe, causa problemas, esto no viene del Espíritu Santo, viene del otro que se hace pasar por. También en la iglesia el Espíritu Santo establece el reinado de la verdad. Por eso San Pablo decía a Timoteo, que consagró obispo, 1 Timoteo
6:20. Oh Timoteo, guarda el depósito. El depósito es algo confiado, no es de uno. Fue confiado el depósito de la fe, de la verdad, a los apóstoles, y los apóstoles lo confiaron a sus sucesores, los obispos. Ahora, los obispos, bajo pecado grave, tienen la obligación de mantener y guardar el depósito de la fe y protegerlo contra la corrupción de las opiniones personales, subjetivistas o de las herejías. El Espíritu Santo establece el reinado de la verdad y del amor en la iglesia y la asiste también para que lleve con seguridad a sus hijos por el camino del cielo. Por eso ningún obispo, ningún sacerdote, ningún catequista, ningún predicador tiene el derecho de decir sus opiniones personales como doctrina de la iglesia. Ellos son ministros y deben recibir la fe de la iglesia y comunicar la fe de la iglesia, la verdad de la iglesia a la gente para que se salve. Ahora veamos un poco más a fondo lo de la día de Pentecostés, el día del bautismo, de hecho, de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. La paloma, queridos hermanos, significa el Espíritu Santo conserva en los corazones la pureza, la inocencia y la sencillez. Y que como la paloma en su nido, se complace el Espíritu Santo en habitar en las almas puras. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo, bien bajó sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Las lenguas de fuego eran una señal para que supiesen que entonces se cumplía la promesa que el Salvador les había hecho. Y empezaron, dice, llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar lenguas diversas. Ocurrió en este día de Pentecostés lo contrario de la Torre de Babel, cuando los hombres orgullosos quisieron edificar una torre que llegase hasta el cielo. Dios confundió sus lenguas de modo que no se entendían unos a otros. El día de Pentecostés el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, ellos hablan y todos entienden lo que decían. Los apóstoles hablaban y la gente de diferentes países y bien lenguajes distintos entendían lo que decían los apóstoles, a tal punto que esta gente dice, ¿cómo es posible? ¿No son galileos? Nosotros que venimos de Grecia, de Roma, de Mesopotamia, de Arabia, de Siria, de Panfilia, de Egipto, etc. ¿Cómo los entendemos en nuestros idiomas? Y bien, el Espíritu Santo hablaba por la boca de los apóstoles y los iluminaba. San Pedro este día va a hacer un grande discurso. Oh hijos de Israel, a Jesús Nazareno le habéis hecho morir, clavándole en la cruz por mano de los impíos, pero ha resucitado, y habiendo subido al cielo a la diestra del Padre, ha enviado sobre nosotros su Espíritu Santo. Oyendo este discurso, se compungieron los de corazón, y dijeron a Pedro, a los demás apóstoles, ¿qué haremos, hermanos? Haced penitencia y háganse bautizar para remisión de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Se hicieron bautizar y recibieron el bautismo, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero no aparecieron las lenguas de fuego, vino de un modo invisible. A nosotros también, queridos hermanos, fue comunicado el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo,
y después el día de nuestra confirmación. De hecho, cada vez que recibimos un sacramento, recibimos presencia de la gracia divina, mediante cual viene también el Espíritu Santo. Ustedes saben que la gracia, la caridad, el Espíritu Santo están juntos en el alma del bautizado que vive en gracia de Dios. Por eso decimos, somos templo del Espíritu Santo. Cuidado, dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? No apaguéis la llama del amor divino que ha encendido en vuestros corazones el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19. El Espíritu Santo santifica, ilumina, fortalece las almas y las consuela en medio de las amarguras, tribulaciones de esta vida. Por eso la Iglesia lo llama Consolator Optime, el mejor consolador. Y en la Iglesia Católica ese Espíritu Divino, que permanece siempre en ella, es el que la hace santa y la asiste para que enseñe la verdad y nos guíe por el camino de la salvación. Queridos hermanos, nadie puede al Espíritu Santo si no es obispo y sacerdote. Y nadie puede comunicar el Espíritu Santo fuera de la Iglesia Católica. El Catecismo del Concilio de Trento dice: el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia Católica en la persona de los apóstoles, y únicamente en esta Iglesia que los apóstoles quedó, y únicamente en ella se comunica. Hoy, por desgracia, cualquiera funda una secta, supuestamente impone manos y da el Espíritu. Sí, da el Espíritu, pero no es el Santo. Cuidado. Lo que uno experimenta en estas sectas inventadas bajo el flujo del demonio no es obra del Espíritu Santo. Nunca dejarse imponer por nadie, sino el sacerdote o obispo, las manos, y también sus papás, es otro asunto esto. ¿Por qué? Porque el espíritu malo se hace pasar por el Espíritu Santo. Esto es una catástrofe. Sabemos que la división, confusión, es obra del demonio, que con astucia utiliza la Biblia para destruir la obra de Jesucristo y perder las almas, y se hace pasar por el Espíritu Santo. Pero vemos en capítulo 5 de los Gálatas 20 que las obras de la carne son división, precisamente fragmentación. Y vemos también 1 Corintios 11, 13, 14 que el demonio se hace pasar por ángel de luz para engañar la gente. Por eso cuidado, no dejarnos engañar. El demonio puede hacer muchas cosas, hasta sanaciones, curaciones, en palabra de Cristo, y profetizar. San Mateo 7, 15, 23. Muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Y bien, Cristo dice: vayan, no os conozco. Entonces, no dejarse imponer por el mano por nadie. ¿Por qué? Porque el demonio, los demonios que son ángeles, pero ángeles malos, tiene conocimiento de las leyes de la naturaleza y puede actuar sobre nuestra imaginación, nuestro sentido. El hecho de sentirse bien, por ejemplo, no es el Espíritu Santo. El demonio puede provocar un tal sentirse bien, incluso ayudar para libertarse de unos vicios a cambio de la pérdida de la fe católica. El demonio puede hacer sin ningún problema, hablar lenguas, hacer curaciones para engañar, o simulacros de milagros. Por ejemplo, una persona está enferma, quiere absolutamente salir de su enfermedad y llama a los protestantes que oren por él y sana. Va sana por un momento, pero en cambio de perder la fe, que es mayor pecado. En la charla siguiente continuaremos hablando del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el credo, octavo artículo: creo en el Espíritu Santo. Nos basamos en el Catecismo Mayor de San Pío X, preguntas 132 a 143. Amplificamos un poco esto porque realmente es muy hermoso y muy provechoso para nuestras almas. Primeramente, sabemos que
Espíritu Santo es Dios igual que el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo no es, como dicen unos herejes mal llamados hijos de Jehová, no es la fuerza activa de Dios, no. El Espíritu Santo es Dios, el amor divino personificado, amor del Hijo y del Padre. El Espíritu Santo, dice San Pablo, 1 Corintios 2:10, dice, todo lo sabe como Dios. Dios y el Espíritu son uno, 2 Corintios 3:17. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, Hechos 5:3. Entonces el Espíritu Santo clama para nosotros, Gálatas 4:6, ayuda o aboga por nosotros, Romanos 8:26, etc. Entonces el Espíritu Santo sí es el amor personificado de Dios. He aquí unos argumentos más acerca de esto. Bien, el Espíritu Santo es Dios. En la Sagrada Escritura se le llama Dios en sentido absoluto. 2. Se le aplican los atributos divinos. 3. Se le atribuyen obras propias de Dios. 4. Se le cita como persona divina y nunca como criatura. Y 5. Obra juntamente con el Padre y el Hijo. Se halla sobre Jesucristo en cuanto hombre, cuando vino en forma de paloma. Encarnación, testimonio, lo lleva al desierto. La tercera persona de la Santísima Trinidad es Dios, igual con el Padre y el Hijo. Seguimos meditando sobre, dije, el Espíritu Santo, porque es muy bueno saber estas cosas. Los cristianos fuimos bautizados, confirmados, bendecidos, ungidos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y desde los primeros siglos dicen esto: los cristianos constituyen un pueblo marcado con un sello resplandeciente. Y estar sellados en el Espíritu Santo significa que somos propiedad de Dios, algo valioso para Él y que guarda con esmero. San Pablo a los Efesios 4:30 dice: guardaos de entristecer al Espíritu Santo, en el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Otras veces recuerda San Pablo a los cristianos, les recuerda y enseña en su catequesis como un elemento principal de su fe, que son templos del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y que habéis recibido de Dios y que ya no os pertenecéis a vosotros mismos? 1 Corintios 6:10. Que los hermanos, un cristiano es un ser sellado, bautizado, ungido, y el Espíritu Santo no puede mancharse con cualquier pecado ni comportarse como cualquier paganito. Esta doctrina la encontramos expresada en los nombres que con frecuencia escogían los primeros cristianos al ser bautizados: Cristóforo, Teóforo, el que lleva a Cristo en su alma, el que lleva a Dios en su cuerpo, portadores de Dios. Eso significa Cristóforo, Teóforo, portador de Dios. Y lo que decía Santo Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía, eran sin duda muy conscientes de su altísima dignidad de cristianos y se daban nombres cristianos a sí mismos al bautizarse o a sus hijos. Hoy se dan cualquier nombre que no tiene ningún sentido a los niños que bautizan. No, que hermanos, a los niños deben dar nombres de santos y santas conocidos, para que tengan un protector en el cielo, un modelo en la tierra. En aquellos tiempos difíciles de la persecución, los cristianos debían ir contra corriente en un ambiente pagano y muchas veces perseguidos. El Espíritu Santo, el dulce huésped en su alma, estaba ahí para guiarlos, para consolarlos, para protegerlos, y ellos le hacían caso, vivían cristianamente. Y a menudo se hacían realidad las palabras del Señor Jesús de este pasaje del Evangelio:
Cuando os conduzcan a las sinagogas, a los magistrados y potestades, tribunales, no paséis cuidado de qué o cómo habéis de responder o alegar, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel trance lo que debéis hacer y decir. San Mateo 10, 19, 20. Y así supieron estos primeros cristianos dar testimonio de Cristo en su vida hasta llegar al martirio, y con su palabra proclamando su fe en toda circunstancia y lugar. El cristiano necesita tratarle con sencillez y confianza, sentirle cerca de él y pedirle constantemente su ayuda. Solo así será fuerte y podrá ir contra corriente cuando sea necesario. Por eso un cristiano bautizado debe vivir siempre en estado de gracia y nunca en pecado mortal. Hoy, por desgracia, estamos en una sociedad de corrupción y corrupción organizada, querida, promovida por fuerzas ocultas que dijeron, hagan corazones viciosos y dejará de ver católicos. Eso dicen los masones en sus textos desde el siglo XIX. Y tienen razón, porque saben que un cristiano santo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene Dios en su alma y Dios lo guía, lo protege, lo consuela, lo fortalece. Entonces quieren expulsar el Espíritu Santo por el pecado mortal. Por eso, queridos hermanos, si uno está en pecado, confesarse cuanto antes. Una buena confesión, y bien, mediante una buena confesión, el Espíritu Santo expulsa todo pecado. Solo teniendo el Espíritu Santo, el cristiano será fuerte y podrá ir contra corriente cuando sea necesario. Y sabrá hablar de Dios sin temor ni falsos complejos en todas las situaciones en que se encuentre. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es Dios que nos santifica. El Espíritu Santo realiza en el mundo las obras de Dios, como dice el himno litúrgico, dador de las gracias, luz de los corazones, huésped del alma, descanso en el trabajo, consuelo en llanto. Sin su ayuda nada hay en el hombre que sea inocente y valioso, pues Él es quien lava lo manchado, quien cura lo enfermo, quien enciende lo que está frío, quien endereza lo extraviado, quien conduce a los hombres hacia el puerto de la salvación y del gozo eterno. Este himno lo tenemos en la liturgia de Pentecostés. Veni Sancte Spiritus, está en el misal. El Espíritu Santo, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, segunda parte, segunda, 177, artículo 1. El Espíritu Santo se sirve de la palabra del hombre como de un instrumento, pero es Él que interiormente perfecciona la obra. Por eso habló por boca de los santos profetas, de los apóstoles y de todos los santos de toda la historia de la iglesia, incluso de un sencillo cristiano que está lleno del amor divino y vive en gracia. De la misma manera, dice San Basilio, de la misma manera que los cuerpos transparentes y nítidos al recibir los rayos de luz se vuelvan resplandecientes e irradian brillo, las almas que son llevadas e ilustradas por el Espíritu Santo se vuelven también ellas espirituales y llevan a las demás la luz de la gracia, de la verdad, de la santidad. Del Espíritu Santo proviene el conocimiento de las cosas futuras, la inteligencia de los misterios, la comprensión de las verdades ocultas, la distribución de los dones, la ciudadanía celeste, la conversación con los ángeles. De él la alegría que nunca termina, la perseverancia en Dios y lo más sublime que puede ser pensado, el hacerse Dios, es decir, divinizar nuestras almas. Un alma, queridos hermanos, en gracia de Dios, en santidad, realmente es divinizada, es hija de Dios, es templo del Espíritu Santo, dijimos.
¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestra alma? Su actuación, dice otro santo padre de la Iglesia, San Cecilio de Jerusalén, en su catequesis número 16 sobre el Espíritu Santo, dice: su actuación en el alma es suave, apacible, su experiencia es agradable, placentera, su yugo es levísimo, su venida va presidida de los rayos brillantes de su luz y de su ciencia, viene con la bondad de genuino protector, pues viene a salvar, a curar, a enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar, en primer lugar, la mente del que lo recibe y después, por las obras de éste, la mente de los demás. Mientras más un cristiano está lleno del amor divino, mientras más será instrumento de Dios para ayudar a sus compañeros, a sus familiares. Del mismo modo que el que se halla en tinieblas, al salir el sol recibe su luz en los ojos del cuerpo y contempla con toda claridad lo que antes no veía, así también al que es hallado digno del don del Espíritu Santo se le ilumina el alma y levantado por encima de su razón natural ve lo que antes ignoraba y cree lo que Dios ha revelado. Algo muy hermoso. Todo eso lo tiene, debería tenerlo, el cristiano que vive en gracia y santidad y que está confirmado. Por eso hacer confirmar a los niños es de suma importancia. Un niño nace como hijo de Dios, es el bautismo, pero como es un bebé. Mientras no está confirmado, es un bebé, aunque tenga 40 años. Hace falta confirmar a los jovencitos desde que tienen uso de razón y han hecho su primera comunión. Entre 6, 7, 8 años, el niño debería haber hecho su comunión, primera comunión, y su confirmación para resistir a los ataques del demonio y tener el Espíritu Santo que rechaza precisamente las fuerzas del mal. San Ireneo, otro padre de la Iglesia que murió, pienso, en 202, discípulo de San Policarpo, el cual fue discípulo de San Juan Evangelista, dice: el Señor prometió que nos enviara aquel abogado que nos haría capaces de Dios, de recibir a Dios. Pues del mismo modo que el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta y en un solo pan si antes no es humedecido, así también nosotros, que somos muchos, no podíamos convertirnos en una sola cosa en Cristo Jesús sin esta agua que baja del cielo. Y así como la tierra árida no da fruto si no recibe el agua, así también nosotros, que éramos antes como un leño árido, nunca hubiéramos dado el fruto de vida sin esta gratuita lluvia de lo alto que es el Espíritu Santo. Vemos la transformación que obra el Espíritu Santo en aquellos en cuyo corazón habita. Fácilmente los hace pasar del gusto de las cosas terrenas a la sola esperanza de las celestiales, y del temor y la posibilidad a una decidida y generosa fortaleza del alma. Entonces, una señal de la presencia del Espíritu Santo en las almas es tener el gusto de las cosas celestiales y no de las terrenales solamente. Y también de temeroso pusilánime las hace almas decididas y generosas para el servicio de Dios. Vemos claramente que sí sucedió. Esto sucedió en los discípulos, los cuales, una vez fortalecidos por el Espíritu Santo, no se dejaron intimidar por sus perseguidores, sino que permanecieron tenazmente unidos al amor de Cristo. Continuamos nuestra meditación sobre el 8º artículo del credo. Es algo muy importante. Es necesario, queridos hermanos, tener el Espíritu Santo para purificarnos. El Espíritu Santo ejerce una acción especial en todos los hombres que son puros en sus intenciones y afectos, dice San Basilio. De la misma manera que la facultad de ver actúa en el ojo sano, así actúa también en esta alma purificada
la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente nos hace hijos de Dios. Por el Espíritu Santo se nos restituye el paraíso. Por Él podemos subir al reino de los cielos. Por Él obtenemos la adopción filial. Por Él se nos da la confianza de amar a Dios con el nombre de Padre, la participación de la gracia de Cristo, el derecho de ser llamados hijos de la luz, el ser príncipes de la gloria eterna. Y para decirlo todo de una vez, la plenitud de toda bendición se da por el Espíritu Santo, tanto en la vida presente como en la futura. Por Él podemos contemplar como en un espejo, cual si estuvieran ya presentes los bienes prometidos que nos están preparados y que por la fe esperamos llegar a disfrutar, dice el mismo San Basilio sobre el Espíritu Santo. La infusión del Espíritu Santo al cristificarnos nos lleva a que nos reconozcamos hijos de Dios. El Paráclito, que es caridad, nos enseña a fundir con esta virtud toda nuestra vida. Hechos una sola cosa con Cristo, podemos ser entre los hombres lo que San Agustín afirma de la Eucaristía: signo de unidad, vínculo de amor. Después que Cristo fue glorificado en la cruz, su Espíritu se comunica a la Iglesia con una difusión abundantísima, a fin de que ella y cada uno de sus miembros se asemejen cada día más a nuestro Dios, divino Salvador. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, es el que nos hizo hijos adoptivos de Dios, para que algún día todos nosotros, contemplando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, nos transformemos en la misma imagen de gloria en gloria, dice el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis Christi. Los hermanos, el Espíritu Santo eleva nuestras oraciones al Padre. Todo lo que pedirán en mi nombre, dice Cristo, lo haré. Y el Espíritu Santo actúa en nombre de Cristo. El Espíritu que en los corazones de los bienaventurados clama Abba, Padre, sabiendo muy bien que los que han caído o pecado, después de emitir gemidos en este tabernáculo del cuerpo, se sienten como abatidos, que aliviados, intercede ante Dios con gemidos inenarrables, haciendo propios nuestros gemidos por su humanidad y misericordia. Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, dice San Pablo, mas el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones conoce cuál es el deseo del Espíritu, porque intercede por los santos según Dios. Romanos 8:26. Es decir, mientras nosotros oramos, el Espíritu intercede intensamente por nosotros. Muchos de vosotros sabéis que la voz griega paráclito equivale a la voz latina abogado, porque aboga ante el tribunal del Padre por los errores de los pecadores. Por esta razón dice también San Pablo en su carta a los romanos: el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos que no se pueden explicar. El mismo Espíritu Santo suplica, porque inflama en su amor a los que hayan llenado, para que pidan y supliquen. Impulsa a las almas a rezar, a rezar. Mientras más un alma está llena del Espíritu Santo, más reza, más suplica. Se llama también Consolador el Espíritu Santo porque eleva el alma de los que se arrepienten de sus pecados y los prepara para conseguir el perdón de sus pecados, dice el Papa Gregorio Magno. ¿Cuál es la acción santificadora e evangelizadora del Espíritu Santo en la Iglesia? Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu. Efesios 2:18. Él es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna. San Juan 4:14.
por quien el Padre vivifica a los hombres muertos por el pecado, hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo. Romanos 8:10. El Espíritu Santo habita en la iglesia y el corazón de los fieles como en un templo. 1 Corintios 3:16, 6:19. Y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Gálatas 4:6, Romanos 8:15. El Espíritu Santo guía a la iglesia a toda la verdad. La iglesia, no iglesiasitas inventadas. El Espíritu Santo guía a la iglesia, la que Cristo fundó, a toda la verdad. San Juan 6:13. La unifica en comunión y ministerio. La provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La embellece con sus frutos. Efesios 4:11, 1 Corintios 12:4, Gálatas 5:22. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo, dice San Ireneo. En efecto, el Espíritu Santo y la esposa dicen al Señor Jesús: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:17. Ahí donde está la iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. Y ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia y toda la gracia, dice San Ireneo, contra los herejes de su tiempo, los gnósticos, unos ciegos que decían tener conocimientos. Ahí donde está la iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Santo fue comunicado a la iglesia en la persona de los 12 apóstoles, y la iglesia lo comunica a los fieles por la mano del obispo y del sacerdote, no de otra manera. Cuidado. Ya no huyen, ya no se ocultan por miedo a los judíos, los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo. Ahora despliegan más energía en predicar que antes desplegaban en disimular. Esa transformación, que es obra de la mano del Altísimo, aparece claramente en el príncipe de los apóstoles. Ayer miedoso por la voz de una serpiente, ahora se tiene tan inquebrantable bajo los golpes de los jefes de los sacerdotes, dice San Bernardo. Salieron de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Cristo. Hechos Apóstoles 5:41. Con los mismos que hace poco huyeron y le abandonaron cuando se le conducía delante del consejo, ahora estos mismos dan testimonio y dicen: no podemos callarnos, no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual pueden salvarse, es el nombre de Jesucristo. Quien da fuerza a los apóstoles es el Espíritu Santo. ¿Quién podría dudar de la venida del Espíritu de fuerza, cuya potencia invisible iluminó sus corazones y fortaleció sus voluntades? Igualmente, queridos hermanos, lo que el Espíritu obra en nosotros da testimonio de su presencia. Seamos dóciles a las luces del Espíritu Santo. Cuando anda el alma muy solícita en cumplimiento en la práctica de la verdad que le enseña, junto con la luz que dejó dicha, dan como una saeta a la voluntad, y la voluntad de recibir se siente toda encendida en amor a su Dios y Señor. Por eso, las almas llenas del Espíritu Santo no tienen miedo de sacrificarse, no tienen miedo de hacer algo por Cristo, no tienen miedo de sufrir algo por Cristo, y son muy generosas en servicio de Cristo. Termino con unas palabras acerca de la Virgen y después unas anécdotas. El Espíritu Santo bien llenó la Virgen, está llena de gracia, es decir, de la santidad que el Espíritu Santo derramó sobre ella. Y el Espíritu Santo actuó en la Virgen para, con la Santísima Trinidad en lo concreto, crear el cuerpo humano de Cristo para que fuese nuestro Salvador. Se cuenta en la historia de la Iglesia que Leonidas, padre de un gran sabio cristiano llamado Orígenes,
Cuando era niño, Orígenes, Leonidas besaba respetuosamente el pecho de su hijo Orígenes mientras dormía, sabiendo que era templo del Espíritu Santo. El santo cura de Ars dice: tomad en la mano derecha una esponja empapada y en la izquierda una piedra. Oprimidlos con igual fuerza y de la piedra no saldrá nada, mientras que de la esponja saldrá agua en abundancia. La esponja es el alma llena del Espíritu Santo. La piedra es el corazón frío y duro, donde no habita el Espíritu Santo, dice Santo Cura de Ars. El mismo santo dijo: el Espíritu Santo nos conduce por la mano como una madre lleva a su hijo pequeño, como una persona que tiene vista y conduce a otra que no ve. Por eso, que hermanos, es importante vivir en gracia y santidad. Cuando se posee el Espíritu Santo, el corazón se dilata y se baña en amor divino. El pez no se queja jamás de que tiene demasiada agua. Tampoco el cristiano se queja nunca de estar mucho tiempo con su Dios. Hay quienes encuentran religión enojosa. ¿Sabéis por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, dice el santo cura de Ars. Cuando una persona tiene ninguna gana de rezar, etc., significa que necesita una buena confesión para recibir el Espíritu Santo. San Arsenio, ilustre preceptor de los hijos del emperador Teodosio, había escogido por consejero a un santo anciano de condición humilde y muy poco instruido. ¿Cómo tú, que dominas las ciencias de griegos y romanos, pides consejo a un hombre tan ignorante?, le dijeron. A lo cual respondió: carece de ciencia humana, pero sobresale una ciencia que proviene del Espíritu Santo, y esa es la que yo quiero aprender, dijo el maestro. El arzobispo de Westminster, más tarde cardenal Manning, siendo aún pastor anglicano, desempeñaba el cargo de predicador de la corte. Una señora se le acercó admirada de que nunca hubiese predicado cerca del Espíritu Santo. Le suplicó que tratara de ese tema en sus sermones y a lo menos la instruyese a ella particularmente. Nada halló que la satisfaciera en las obras de los teólogos anglicanos. Se puso a estudiar esta cuestión en la teología católica y de dicha materia pasó a otras. Y ahí provino su conversión al catolicismo. Entonces, Manning, predicador protestante, leyendo sobre el Espíritu Santo en las obras católicas, se hizo católico, llegó a sacerdote y cardenal. Finalmente, San Antonio María Claret dice: a la manera que el hierro junto al imán parece que pierde su innata gravedad para seguirlo, así el alma, dispuesta por los dones del Espíritu Santo, se olvida de su natural tendencia a las cosas de aquí abajo y se dirige a Dios como a su centro y único objeto. Que el Espíritu Santo, que hermanos, nos dé gusto a las cosas de Dios y nos ayude a ser verdaderos cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.